Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar la clase de la semana, básicamente. Bueno, hoy nos toca hablar sobre los conceptos básicos o fundamentales de la dinámica. Y aquí, pues vamos a hablar de, bueno, primero vamos a decir qué es dinámica. La ciencia, la materia dinámica, es aquella que estudia el movimiento de los cuerpos. Entonces, lo que vamos a estudiar en todo este semestre es qué pasa cuando un cuerpo se mueve. Este estudio se divide en dos grupos, en dos grandes grupos. El primero es la cinética, que es lo primero que vamos a estudiar. Y después, no, perdón, la cinética no. El primero es la cinemática. La cinemática y el segundo estudio es de la cinética. El primer estudio que vamos a realizar tiene que ver con el movimiento de los cuerpos sin considerar en cuenta las fuerzas que actúan sobre él. Es decir, no tomamos en cuenta, por ejemplo, la masa. Si golpeamos algún balón, no vamos a tener en cuenta la fuerza con la cual se golpea. Y sin embargo, en la cinética, en esta parte de la dinámica, sí vamos a tener en cuenta tanto la masa del objeto como todas las fuerzas que se involucran en el movimiento. Esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Ahora, además de esto, nosotros vamos a hacer el estudio de movimientos puntuales. Movimientos puntuales, por ejemplo, aquí vamos a considerar que, bueno, pues que toda la masa o todo el cuerpo, hagan de cuenta que vamos a trabajar con un camión que se mueve a cierta velocidad y que avanza tantos metros en tanto tiempo. Sin embargo, todo esto, o sea, toda la masa del camión, vamos a considerar que se mueve como una carga puntual, vamos a decirlo de esta manera. Y también vamos a considerar cuerpos rígidos. Los cuerpos rígidos son aquellos cuerpos, la definición formal, bueno, ya la veremos más adelante, pero pues son aquellos cuerpos que a grandes rasgos, si tomamos dos puntos de este cuerpo y si este cuerpo se mueve, entonces estos dos puntos siempre estarán a la misma distancia en todo el movimiento.
Entonces aquí en los cuerpos rígidos ya vamos a tomar en cuenta tanto la forma de los objetos, de todo lo que estudiamos, así es como lo vamos a trabajar. Obviamente, mientras más avanzamos, es decir, mientras más avanzamos hacia acá abajo, pues el análisis, todo lo que vamos a realizar se vuelve un poquito más complejo. Entonces, hay otra cosa, siempre, ya cuando llegamos a este punto, nosotros vamos a necesitar de todo lo que hayamos estudiado antes. Entonces, igual es importante que ustedes no se queden con ninguna duda, o si tienen problemas en comprender algún concepto, lo digan. Porque es bastante importante esto, chicos, o al menos en esta materia. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a iniciar el estudio de la cinemática y vamos a tener en cuenta, por ejemplo, 3 grandes situaciones. Vamos a tener en cuenta una situación que se va a llamar desplazamiento, es decir, cuánto se mueve algún objeto. Vamos a tener una situación que se llama velocidad, que generalmente ustedes definen la velocidad como la distancia entre el tiempo que se tarda en llegar al punto que estamos estudiando y finalmente la aceleración. Estas son las 3 cosas que nosotros vamos a empezar a analizar. Antes que nada quisiera comentarles que, bueno, que desplazamiento, el término desplazamiento, por ejemplo, hace referencia a cuánto se mueve un cuerpo. A lo mejor en algún tiempo, ¿cuánto se mueve un cuerpo? Vamos a suponer que hay una persona que va a iniciar una carrera y se va a empezar a mover, ¿no? Y se va a mover 5 metros o 50 metros. Vamos a suponer que es una carrera de 50 metros. Entonces, esta persona pues parte y la meta es llegar a 50 metros. Entonces aquí nosotros decimos que la persona se desplazó pues justamente esta cantidad, ¿no? Hay que tener en cuenta algo muy importante. En dinámica, y bueno, a partir de aquí empieza a contar el tiempo, ¿no? Aquí tenemos el tiempo cero y aquí cuando llega al final pues vamos a decir que tenemos algún tiempo final. En la materia de dinámica siempre vamos a considerar que los tiempos inician en cero, es decir, no va a haber tiempos negativos en dinámica, porque a partir del tiempo igual a cero, pues el cuerpo se va a empezar a mover. Como sea que se mueva, se va a empezar a mover. ¿De acuerdo? Ahora, la velocidad, otra cosa muy importante. Esta primera cantidad, el desplazamiento, es una cantidad escalar. Por ahí en su curso de cálculo vectorial seguramente estudiaron cantidades escalares y cantidades vectoriales, igual en estática. Entonces, esta primera cantidad es una cantidad escalar. Ahora, la segunda cantidad que nosotros vamos a estudiar, pues es la velocidad. Y la velocidad hace referencia la velocidad es una relación, es una proporción entre cuánto avanzó algún cuerpo entre el tiempo que le llevó a avanzar a esta distancia a tal cuerpo. La velocidad ahora ya no va a ser una cantidad escalar, la velocidad ahora va a ser una cantidad vectorial. Entonces, nosotros para poder representar tanto la velocidad como la aceleración, nos vamos a valer de vectores. Y los vectores sabemos que tienen 3 principales características. ¿Alguien sabe cuáles son las 3 principales características de un vector? Magnitud. Esa es una. Dirección. Esa es otra. ¿Me falta una? ¿Fuerza? ¿La fuerza? Nope. La fuerza se ¿Punto de refiere origen? a la magnitud. No. ¿Sentido? Exacto, ¿Sentido? el sentido. Bien. Los vectores tienen 3 principales características. Por ahí ya lo dijeron. La magnitud, la dirección y el sentido. Ok, ¿a qué hace referencia cada uno? La magnitud hace referencia a cuánto mide el vector, qué tan largo es. Por ejemplo, la magnitud de este vector pues sería cuánto hay de longitud entre el punto inicial y la cabeza de la flecha. A eso le llamamos magnitud. Y esto, por ejemplo, la magnitud de un vector hace referencia a las cantidades vectoriales. En este caso, como estamos hablando de velocidad, ¿alguien sabe en qué unidades se mide la velocidad, chicos?
En segundos. No, ese es el ¿Metros tiempo. sobre segundos? Exacto. La velocidad se mide en metros sobre segundos. Entonces, un vector siempre va a representar cantidades vectoriales. ¿Cuáles son las cantidades vectoriales? Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Todas estas yo las puedo representar mediante vectores. ¿De acuerdo? Bueno, les decía, la primera característica de un vector es la magnitud. La dirección hace referencia al ángulo de inclinación. Recuerden que el ángulo siempre se mide con respecto al eje X positivo. Siempre vamos a empezar a medir ahí el ángulo. Y el ángulo es la abertura entre este punto y hasta donde llega el vector. Esa hace referencia a la dirección. Y el sentido hace referencia, por ejemplo, voy a dibujarlo acá nuevamente, hace referencia a, vamos a dibujarlo así, sin la cabeza de la flecha. La primera característica del vector, pues, es la magnitud. Ya sabemos que en este caso la velocidad es en metros sobre segundos. La dirección, sabemos que la dirección hace referencia al ángulo de inclinación. Y el sentido. El sentido hace referencia a la cabeza de la flecha. En este caso, y lo hice a propósito, no dibujé la cabeza de la flecha. ¿Por qué? Porque en este caso, en este ejemplito que les estoy dando, pues el vector tiene dos posibles direcciones. Tiene la dirección hacia arriba o también tiene la dirección hacia abajo, ¿sale? Entonces, el sentido del vector hace referencia justamente a la flecha, hacia dónde está apuntando la flecha. ¿De acuerdo? Entonces, hasta este momento hemos definido la segunda cantidad que vamos a utilizar y finalmente vamos a definir pues la aceleración. La aceleración, ustedes lo tienen que ver como otra cantidad vectorial, porque lo es. La aceleración entonces es la definición de cuál es el cambio de la velocidad. La aceleración es igual al cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, así es como nosotros vamos a definir la aceleración. Al ser la velocidad una cantidad vectorial, entonces la aceleración también va a tener estas características vectoriales. Ahora, ¿alguien sabe cuáles son las unidades en las cuales se mide la aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. Exacto. Perfecto. Es lo que voy a anotar aquí. Entonces, el desplazamiento sabemos que es una cantidad escalar y el desplazamiento se mide en metros. ¿Qué tanto avancé? A eso se refiere con desplazamiento. La velocidad es qué tanto avancé en un determinado tiempo. Y entonces las magnitudes de la velocidad es metros entre segundos. Las unidades, perdón, unidades de la velocidad son metros entre segundos. Y la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, las unidades de la aceleración, por ahí un compañero lo comentaba, metros sobre segundos al cuadrado. Sin embargo, ustedes deben de recordar que existen dos sistemas de unidades, porque pues, a lo mejor cuando estén trabajando, pues no van a utilizar el sistema internacional, a lo mejor van a utilizar el sistema inglés. Entonces, para el sistema inglés, pues el desplazamiento se puede medir en pulgadas o en pies, ¿no? O en lo que ustedes, bueno, en lo que sea que estén trabajando por ahí. Adiós. Vamos a suponer, entonces, que se miden pulgadas o en pies, por sus siglas en inglés, perdón. Entonces, la velocidad es, la medida sería pulgadas sobre segundos o pies sobre segundos, y la aceleración, pues no es otra cosa que pulgadas entre segundos al cuadrado o pies entre segundos al cuadrado. ¿Sale? Recuerden, el sistema internacional y el sistema inglés. ¿Sale? Entonces, estas son las unidades en las cuales se mide tanto el desplazamiento como la velocidad y la aceleración. Ahora, pasando a un lenguaje un poco más elegante, vamos a definir ahora estas mismas cosas, pero en un lenguaje, pues en un lenguaje analítico. La posición, vamos a llamarle posición a la variable X. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a estudiar, voy a hacer por aquí una pequeña gráfica, es cómo
¿Cuál es el comportamiento del cuerpo cuando avanza? ¿Sale? Y entonces, este comportamiento de los cuerpos, nosotros los vamos a estudiar mediante funciones, una función con respecto al tiempo. Entonces, en este plano cartesiano que les acabo de dibujar, en el eje de las X va a estar la posición, es decir, a lo mejor, no va a estar la posición, va a estar el tiempo. En un segundo, por ejemplo, ¿en dónde estoy? En 2 segundos, ¿en dónde estoy? En 3 segundos, ¿en dónde estoy? Y así sucesivamente. Y en el eje de las Y, pues nosotros lo que vamos a medir es la posición. Entonces, permítanme un momento, chicos, no se me vayan. Voy a apagar tantito mi micrófono. Listo, regresé. Bien, entonces lo que vamos a estudiar nosotros es qué tanto avanza la función con respecto al tiempo. Y entonces nosotros sabemos, lo que nosotros vamos a tener es una función con respecto al tiempo. Y a esto es a lo que nosotros vamos a llamar X. Y X sabemos que va a denotar la posición o el desplazamiento. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo derivo una función, por ejemplo, si yo derivo esta función que está por acá y encuentro la primera derivada, ¿alguien sabe que será igual a la primera derivada de la función en el tiempo? ¿Alguien sabe cuál es la interpretación física de la derivada, chicos? Es decir, cuando yo derivo físicamente, ¿qué estoy encontrando? ¿Alguien lo sabe? ¿Una línea? No, porque, por ejemplo, si yo tengo una función seno, la función seno, pues sabemos que es así, y si yo la derivo voy a encontrar una función coseno, y la función coseno, pues es una función así, entonces no voy a encontrar una línea. Pero a lo que yo me refiero no es geométricamente, no es geometría, o sea, no me estoy refiriendo al dibujo, sino físicamente. ¿Qué encuentro yo cuando derivo alguna función? ¿Alguien sabe? Si no sabe, no hay problema, o sea, no pasa nada. Por ejemplo, algunos rangos de parámetros o por el estilo. Sí voy a encontrar muchos rangos, pero lo que yo quiero, por ejemplo, es que me digan, por ejemplo, Un cambio, ¿no? Exacto, bueno, ya empezamos por algo un poco más interesante. Cuando yo derivo, estoy realizando un cambio, sí, efectivamente es una razón de cambio. Entonces, cuando yo derivo, ¿alguien sabe analíticamente qué pasa con una función? Físicamente, perdón. Cuando yo encuentro la derivada de una función, ¿qué encuentro realmente? Como les digo, si no saben, no pasa nada. Aquí van, pues por eso están aquí, para aprender. Bueno, no importa. Cuando yo derivo una función, por ejemplo, recuerden que X denota la función de posición. X' denota la primera derivada de la función de posición. Pero cuando yo derivo una función, lo que estoy encontrando físicamente, recuerden que utilicé el término físico, porque aquí X está denotando una posición y la posición estoy yo refiriéndome a una magnitud física. Entonces, cuando yo derivo la posición de cualquier función, o cuando yo encuentro la derivada de cualquier función, yo lo que encuentro físicamente es la velocidad del objeto. Recuerden eso, chicos. Cuando yo derivo una función, encuentro la velocidad. ¿Y por qué encuentro la velocidad? Porque miren, analíticamente, pues tengo una función. No, por ejemplo, y de t no, va a ser f de t, va a ser igual a, por ejemplo, x al cuadrado. X al cuadrado, sabemos que es una función, es una parábola cóncava hacia arriba, más o menos así. Y si yo encuentro la derivada de esta función, la derivada de esta función es 2x, que es una línea recta con una pendiente un poco inclinada, ¿sale? Y esto que yo estoy encontrando aquí, si le quisiera dar una interpretación física, sería la velocidad de la función que yo estoy estudiando. Ahora, cuando yo encuentro la segunda derivada de la función, por ejemplo, aquí, si yo hago la segunda derivada de la función con respecto al tiempo, que es igual a la segunda derivada de la posición, lo que yo voy a encontrar físicamente es la aceleración. Es lo que yo voy a encontrar.
que si se dieron cuenta, son las tres cantidades que definimos previamente. Posición, velocidad y aceleración. Desplazamiento o posición, velocidad y aceleración. Sabemos que la posición se mide, ¿en qué se mide? Se mide en metros en el sistema inglés. La velocidad es una razón de cambio, vamos a tomarlo como el límite de un incremento en X entre un incremento en T cuando el tiempo tiende a cero. Esto es la velocidad analíticamente, ¿de acuerdo? Y la aceleración analíticamente pues es el límite del cambio de una velocidad, o sea, cuánto se incrementa la velocidad con respecto al tiempo cuando el tiempo tiende a cero. Analíticamente es esto, solo para que aquellos los que les gusten este tipo de cosas, entonces chicos, son las interpretaciones de lo que ustedes ya saben hacer, es decir, derivar. Ahora, les quiero plantear una pregunta. Por ejemplo, si yo tengo una función de posición, cuando yo la derivo, tengo una función de velocidad. Y cuando yo, aquí el operador derivada, d de t. Y cuando yo vuelvo a derivar la velocidad, ahora encuentro la aceleración. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo la función aceleración y no conozco ni la velocidad, ni tampoco conozco la posición, pero yo quiero conocerlas? ¿Qué debería de hacer entonces? ¿Se integra? Exacto, integrar? La integración. exacto. Si yo tengo la aceleración y quiero conocer la velocidad, entonces lo que tengo que hacer es integrar con respecto al tiempo. Y ahora, si yo tengo la velocidad y lo que yo quiero hacer es encontrar la posición, pues lo que tengo que hacer es integrar con respecto al tiempo. ¿Cómo sé eso? Pues seguramente su intuición les dijo, pues la operación inversa a la derivación, pues es la integración. Y en un momento o en una, y si creo que se abre esta cosa. Y si en un, y si yo tengo la posición y para encontrar aceleración, pues tengo que derivar, pues el proceso inverso de la derivación, pues es la integración. Obviamente, chicos, bueno, por su experiencia seguramente saben que cuando nosotros integramos, pues la integración resulta a veces ser un proceso un poco más complejo que la derivación, porque para derivar lo único que yo necesito, pues son fórmulas que ya están predeterminadas y un poquito de álgebra. Pero sin embargo, para integrar, generalmente yo tengo que acomodar la función de tal manera que llegue a una fórmula de integración para poder aplicarla. Entonces, la integración es un poquito más difícil. Vamos a ver ambos tipos de problemas, es decir, cómo ir de aquí hacia acá y luego cómo ir de aceleración a posición. Sin embargo, no le voy a dar tanto énfasis a esto porque, bueno, tenemos que empezar con este tipo de estudio, ¿no? Con un estudio, se llama un estudio general del movimiento. Así se llama el tema. Es un estudio general del movimiento. ¿Sale? Y después, una vez que ya hayamos comprendido este estudio general, lo vamos a particularizar. Y entonces vamos a decir, el movimiento es uniforme, con velocidad constante significa. O el movimiento es uniformemente acelerado. O sea, con aceleración constante. Y cada una de esas, pues, tiene sus peculiaridades o sus particularidades. Bueno, vamos a empezar a analizar alguna función. Bastante simple, de hecho. La función, vamos a suponer que nosotros tenemos un cuerpo, por ejemplo, que se mueve, pues voy a ponerlo completo, una función con respecto al tiempo que se mueve de acuerdo a la siguiente regla algebraica, es decir, 6t al cuadrado menos t al cubo. Aquí, recordar que, ¿qué dijimos que significa la x? ¿Qué variable física? La posición. La posición. Ajá, perfecto, la posición. ¿Y el t? ¿Qué significa el t? La velocidad. Nope. El tiempo. Ajá, Tiempo. exacto, Perdón. el tiempo. ¿Qué más dijimos del tiempo? ¿Puede haber tiempos negativos? ¿Sí o no? No. No. En dinámica los tiempos negativos no existen. Por lo tanto, los resultados para tiempos solamente me van a interesar los resultados que sean positivos, porque puede haber, o sea, en nuestro análisis podemos encontrar tiempos negativos, pero los tiempos negativos, pues lo que sabemos es que los podemos
pues eliminar, así tal cual. Bueno, ahora, ya sé qué significa esto. Ahora, vamos a suponer que pues yo tengo esta función. Si yo quisiera la pudiera graficar, pero no va a ser el caso. Bueno, sí la vamos a hacer, pero adelantito. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, chicos, tengo esta función que significa el movimiento de un cuerpo a través del tiempo? Pero a mí lo que me interesa saber, por ejemplo, es la velocidad en cualquier tiempo. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la velocidad, jóvenes? Si yo conozco esta función, ¿qué tendré que hacer? Claro, tenemos que derivar. Sacar la primera derivada, ¿no? Ok, y entonces la derivada de esa función, ¿cuál es? 12t 12t menos 3t cuadrada. Ok, muy bien. Y ahora yo les digo, bueno, a mí ahora lo que me interesa conocer, por ejemplo, es la aceleración en cualquier tiempo. ¿Cómo le haría para encontrar la aceleración? Derivar la Derivamos velocidad. otra vez. ¿Cuál sería la segunda derivada entonces? Sería menos 12 6t menos ¿Cuál sería la derivada? 12 menos 6t. Perfecto. Entonces, yo aquí ya encontré, por ejemplo, la ecuación tanto de la velocidad como la ecuación de la aceleración. Y lo único que yo conocía era la función de la posición. Y a partir de la función de la posición, yo automáticamente, con este proceso analítico que ya saben hacer, que es derivar, pues encontré tanto la velocidad como la aceleración del objeto que se mueve a través de esa trayectoria. Ahora, ¿para qué me sirve encontrar la velocidad y la aceleración? Quiero que piensen en lo siguiente que les voy a decir. Supongan, o a lo mejor pueden hacer el experimento en este momento. A lo mejor a la mano tienen un lápiz o un lapicero o o una pluma o un borrador o un sacapunta, algo que no se pueda quebrar. Si ustedes lanzan este objeto hacia arriba, al aire, o sea, lo lanzan hacia arriba, ¿qué va a pasar con el objeto? Vuelve a caer, ¿no? ¿Vuelve a caer? Bueno, sí. ¿Por qué vuelve a caer? ¿Por qué creen que vuelve a caer el objeto? La gravedad, pero La pierde, gravedad. pierde velocidad y fuerza. Bueno, Ajá, está bien, ustedes díganme. ¿Qué pasa con el objeto? Primero, cuando yo lo arrojo hacia arriba, ¿qué pasa? tiene una fuerza en sentido contrario. Vamos a tratar de Alcanza un graficar, vamos a máximo. tratar, chicos, de graficar a partir de... vamos a tratar de graficar. Ustedes me van a ir diciendo las cosas y yo voy a ir tratando de graficar lo que ustedes me están diciendo. Primero, pues lo vamos a lanzar a partir de una posición, ¿no? De una posición inicial, ¿sí o no? A lo mejor nosotros estamos sentados y nuestra mano está a 1,5 metros de altura, por ejemplo. Entonces yo voy a lanzar lo que sea, vamos a suponer que es un borrador, por si se cae, pues no hay problema. Vamos a lanzar un borrador hacia arriba con alguna velocidad y se va a mover hacia arriba. ¿Por qué? Porque pues vamos a aplicar una fuerza. Entonces, aquí en el tiempo 1, están de acuerdo que va a subir un poquito, ¿sí o no? Luego en el tiempo 2, o sea, en 2 segundos, pues va a seguir subiendo. En el tiempo 3 va a seguir subiendo, va a subir. En el tiempo 4, pues va a llegar un punto, vamos a suponer que es en el tiempo 4, donde, ¿qué pasa con el objeto? Ahorita me dijeron, sube y después, ¿qué pasa con el objeto? Cae. ¿Por qué cae el objeto? ¿Por efecto de qué fuerza? Que ustedes saben que siempre está presente. La gravedad. Exacto, Gravedad. por la gravedad. La gravedad es una fuerza que se opone a que, más bien, es una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces, todo lo que se mueva en oposición a ella, pues va a hacer que, si un cuerpo se mueve a tal velocidad, pues esa velocidad va a ir disminuyendo hasta que va a llegar un punto en el cual el cuerpo se va a detener y entonces, por ejemplo, en el tiempo número 5, pues el cuerpo ya va a empezar a caer ahora nuevamente. Va a empezar Queda a libre, caer, ¿no? va a empezar a caer hasta que llegue, por ejemplo, hasta que llegue Al cero. al piso, hasta que llegue al piso. Entonces, ¿sí están de acuerdo con esta gráfica de tiempo? Y recuerden que estamos graficando tiempo contra posición a través del tiempo. ¿Están de acuerdo con esta gráfica? Primero, lanzamos el objeto y entonces empieza a subir.
por efecto de la gravedad va a llegar un punto en el cual el objeto, ¿qué va a pasar aquí en este punto? En este punto, ¿qué pasa? Inicio de la caída libre. No es caída libre. No es Empieza a descender. Empieza a descender, exacto. Aquí empieza a descender. Hay un cambio. Ahora, en lugar de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo. Pero físicamente, en este punto, ¿qué pasa? O sea, ustedes Pierde velocidad, hagan el ¿no? experimento así, el que les estoy diciendo. Arrojen algo. ¿Tiene una pausa? Pierde la fuerza, pausa, ¿no? No hay ninguna pausa. Les digo, arrojen hacia arriba algo y traten de pensar qué pasa con el objeto que va a llegar en un punto en el cual va a alcanzar su máxima altura, porque aquí va a haber una altura máxima. Aquí hay una altura máxima. ¿Qué pasa cuando existe una altura máxima? ¿Cuánto vale la velocidad en este punto? ¿Cero? Cero. ¿Por qué vale cero? Porque llegó, ese es su límite. Exacto. Bueno, tú lo dices así muy, muy coloquial. Existe un límite, pero sí. Hay un cambio ya de ahí. ¿Qué para pasa? adelante. Recuerden, ustedes avientan algo hacia arriba. Por ejemplo, un borrador. Yo tengo en la mano un borrador. El borrador sube. Va a llegar en un punto, en un breve instante de tiempo, en el cual se va a detener. Y en ese momento, como se detiene, la velocidad es cero, y entonces a partir de ese momento va a volver a empezar a caer, ¿sale? Es lo que va a pasar. Entonces, cuando la velocidad es cero, chicos, eso es muy importante, cuando la velocidad es cero, cuando nosotros arrojamos algo hacia arriba, nosotros vamos a tener, aquí le puse yo una altura máxima, pero no vamos a manejarlo como altura. Vamos a tener, por ejemplo, una posición máxima. Y no solamente puede ser máxima, también puede ser una posición, puede ser una posición mínima. ¿Qué quiere decir? En lugar de ser así, por ejemplo, la gráfica, pues entonces a lo mejor la gráfica puede ser así. Y aquí yo tengo una posición mínima. ¿Qué tan abajo puede llegar el objeto? ¿Sí entienden esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, ahora. Profe, como en posición mínima, ¿qué ejemplo sería? Sí, era lo que le iba a preguntar porque tenemos el piso, ¿no? Ajá, pero recuerden que, por ejemplo, esta función que está aquí, 6t cuadrado menos t al cubo, representa el movimiento de un cuerpo, pero el movimiento de un cuerpo que se mueve de manera rectilínea. Aquí, esto que yo estoy dibujando, por ejemplo, esta gráfica de posición, no significa que el cuerpo se mueva de esta forma, ¿sale? O sea, es un concepto abstracto, a lo mejor un poco difícil de entender, pero el cuerpo se mueve siempre, el movimiento de los cuerpos que vamos a estudiar siempre, chicos, se están moviendo en línea recta, ¿de acuerdo? Siempre movimientos en línea recta, a menos que se diga lo contrario. Ya vamos a ver movimientos de este estilo, pero más adelante, ¿sí? ¿Cuál sería la posición mínima, por ejemplo? Pues a lo mejor es esta. La posición mínima a la cual, recuerden que siempre nosotros vamos a tener un sistema de referencia. El sistema de referencia en posición es 0 metros, pero a lo mejor el cuerpo no empezó donde yo quiero empezar a medir, sino a lo mejor el cuerpo empezó a moverse a partir de menos 10 metros, y a partir de aquí, pues empezó su recorrido de manera lineal, ¿sale? A esto, por ejemplo, podríamos decir que es una posición mínima, ¿sale? Porque nunca va a volver a este punto, sino va a seguir avanzando hasta a lo mejor hasta el infinito. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profe, Ok. gracias. Ahora, por ejemplo, ya sabemos, por ejemplo, con esto que les acabo de yo de comentar, nosotros sabemos que tenemos, perdón, y obviamente recuerden que esta gráfica que yo hice no corresponde a esta función, no es esta función. Entonces, vamos a decir, si yo sé que yo tengo una posición máxima o mínima cuando la velocidad es cero, yo les pregunto, ¿en qué tiempo la velocidad es cero? Alguien que me diga qué tendría que hacer yo para saber en qué tiempo la velocidad es cero, por ejemplo. ¿Qué tendrá que hacer? Calcular Saber la posición máxima. Primero, yo sé, nuevamente, que va a haber una posición máxima o mínima. No sé realmente cuál sea en esta función. Recuerden que esta gráfica no corresponde a esto.
Yo sé que esto sucede cuando la velocidad es cero. Cuando la velocidad es cero. Esta es la clave. Cuando la velocidad es cero. Entonces, si yo les digo, quiero que me digan en qué tiempo, en cuántos segundos la velocidad es cero, ¿qué tendrán que hacer? ¿Alguna idea? ¿Cómo? ¿Saber la fuerza con la que se arrojó? No. No, esta pregunta ya es un poco más analítica. Piensen. ¿La puede repetir otra vez? Sí, quiero saber cuándo, recuerden que la palabra cuándo hace referencia al tiempo. Entonces, siempre que en un problema de dinámica les pregunten cuándo, les están preguntando el tiempo. Si les preguntan dónde, les están haciendo referencia a la posición, exactamente. Muy bien. Entonces, cuando les preguntan cuándo la velocidad es cero, les están haciendo referencia a que quieren saber el tiempo en el cual la velocidad va a ser cero. Entonces, ¿qué necesito yo hacer para encontrar ese tiempo? ¿Alguien? Encontrar la... ¿Derivar? ¿Para qué quiero derivar? Ya tengo la función. Ya tienes todo. Velocidad y aceleración. Pero sí va ligado justamente con estas funciones. O sea, para responder esta pregunta que yo les estoy haciendo, que es una pregunta muy interesante, yo tengo que utilizar alguna de estas funciones. Nuevamente, la velocidad debe de ser igual a cero. ¿Qué tengo que hacer entonces, chicos? Pues sí, ¿no, profe? Se tenía que derivar. Nuevamente, la velocidad es igual a cero. ¿Qué tengo que hacer entonces, jóvenes? ¿Integrar? No. Nuevamente, la velocidad debe de ser cero. ¿Qué tengo que hacer entonces, chicos? Calcular el tiempo primero la máximo. posición? No, nuevamente, la velocidad debe de ser cero. Y yo tengo una función de velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué debería de hacer entonces, chicos? Sustituir. ¿Igualar a cero? Exacto. Debo de igualar a cero. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer el tiempo en el cual la velocidad es cero. Pero como yo ya tengo una función que me representa la velocidad con respecto al tiempo y esta función es 12t menos 3t cuadrada, para yo encontrar t, ¿qué significa t, chicos? Tiempo. Para yo encontrar el tiempo en el cual la velocidad es cero, pues solamente tengo que resolver analíticamente pues esta ecuación. ¿Cómo le haría para resolverla de manera analítica? Bueno, primero, por ejemplo, podría factorizar t. Y si yo factorizo t, me queda 12 menos 3t y esto debe de ser igual a cero. Ahora, para que esto se cumpla, ambas partes, ambos productos, ambos factores, recuerden que el paréntesis significa multiplicación, deben de ser cero simultáneamente. Entonces, la primera parte sería, el primer factor es t, entonces t debe de ser igual a cero, y el segundo factor es 12 menos 3t debe de ser igual a cero. Entonces aquí yo ya encontré, primero ya encontré un tiempo que sí funciona, porque recuerden que a mí me interesan los tiempos mayores o iguales que cero. Y aquí para encontrar t, pues yo podría hacer un despeje. T debe de ser igual a menos 12 entre menos 3 y están de acuerdo que esto es igual a 4 segundos, ¿sí o no? Sí. Entonces, el tiempo en el cual la velocidad es cero, hay dos respuestas. El tiempo cuando la velocidad es cero, es el tiempo igual a 0 y el tiempo igual a 4 segundos producen que la velocidad sea igual a 0. Ahora, chicos, les voy a pedir por favor que se unan nuevamente porque ya se va a acabar la sesión. Aquí vamos a reanudar en un segundo. ¿Sale? Los espero.